Ok, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para el mundo, por ende internacionalmente. Estamos en el estado de Pensilvania y queremos bendecir a las naciones con este mensaje que el Señor me ha confiado y me ha permitido transmitir en el día de hoy. Esta es nuestra clase. Saludamos a todos los que están en la web, los que me están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Los saludamos a todos. Hoy nos toca tratar el tema acerca de lo que es la fe y el temor. Esta es nuestra clase número 7. Continuamos con el estudio acerca de lo que es la fe y el temor. De suma importancia. Mire, la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergido en los temores. Vuelvo a repetir, la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios, siendo creyente, porque no sé cómo se las arreglan para ser creyentes siendo incrédulos, es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergido en el temor. Alguien dijo, esto es unas palabras de Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dijo que es mejor morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Y añadió, porque por lo menos si morimos creyendo, pero no viviremos dudando. Esta es una de las áreas en las que el Creador quiere tratar con nosotros, que lleguemos a un estado total y completo en la fe, que nada en este mundo nos imparta temor, ni siquiera la muerte. Entender que aún para morir hay que tener fe. Las Escrituras registran de hombres que murieron creyendo aunque no vieron lo prometido. O sea, no tiene sentido el que vivamos una vida sumergida en los temores cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Eso está registrado en Hebreos 11:13, dice así, cito, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que muriendo de lejos o mirándolos de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero se mantuvieron en fe, aunque no vieron lo prometido. A continuación voy a dar una definición y voy a dar un estudio del temor en contraste a la fe. Y ese término temor del griego es fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía y a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor, desde el punto de vista científico y teológico, tiende a llevar a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Vamos a ver cuáles son. Para mayor comprensión voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. Primero, deilo, de donde se deriva tímido, cobarde, y tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Tienes exfobo, denota la intensidad del temor, es donde éste ha tomado total control del sujeto hasta dominarlo y sobrellevarlo. Tienes el término entromos, y tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia, según Hechos 16:29, Hebreos 12:21. Es cuando por causa de la intensidad del temor, la persona en algunos de los casos queda estática, sin movimiento, por ende, tiende a tener sudoración, necesidades fisiológicas involuntarias, hasta orina, evacúa, tiembla, grita, enmudece, algunos casos se desmaya, en el peor de los casos se infarta hasta el punto de producir la muerte. Todo esto son manifestaciones del temor. Fíjese lo nocivo y lo letal y lo perjudicial
que es el temor en la vida de un ser humano. Por eso los ángeles, cuando hacían sus apariciones, lo primero que decían era no temas, porque el temor no viene de Dios, no lo produce Dios, ni Dios produce causas para que tú tengas temor, ni circunstancias para que tú vivas en temores. Dios te brinda toda la seguridad a través del conocimiento de su palabra, de lo que está registrado, de la información que dice su palabra, de que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, tu herencia, tu legado, tus beneficios, qué Él hizo por ti, qué te entregó. Todo eso que está en la palabra como información de lo que nos pertenece a nosotros, está escrito y establecido por Dios, para que cuando nosotros lo leamos y lo estudiemos, nos demos, podamos vivir una vida confiable en los brazos de nuestro Señor y entrar en su reposo, en su regazo, y no vivir en temores, en ansiedades, en dudas y en angustia. Ahora, después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo, o sea, lo contrario a la fe no es la duda, es el temor. Lo contrario de la fe no es la duda, es el temor. Por esta causa, una persona que vive en temores no puede andar en fe, jamás. Porque el resultado del temor es la duda. Además de eso, el temor te neutraliza por completo, psicológicamente te deja estático. Nunca se nos olvide que lo antónimo o lo contrario de la fe no es la duda, es el temor. Cuando tú entras en temores, eso te produce duda, ansiedad, inseguridad. El temor tiene tanto poder. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa, en sentido contrario. Son dos poderes que mueven el mundo espiritual, la fe y el temor. Son dos poderes que mueven el mundo espiritual, la fe y el temor. La fe es lo que mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrás o podremos hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar para el temor. Él sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que le des lugar con el temor. Como él sabe, Satanás sabe, que Dios nunca podrá realizar en ti su propósito si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual él trata de mantener al creyente en temores, sumergido en temores, porque eso lo lleva a las dudas, a las ansiedades, a las preocupaciones, y eso nos lleva a neutralizar por completo la posibilidad de que Dios pueda llevar a cabo su propósito en ti. Cuando conceptualizamos los términos fe y temor, nos damos cuenta que son dos polos opuestos, y por lo tanto incompatibles. Quien vive en temores no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Repito, quien vive en temores no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Fíjese lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El texto dice la certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? La incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Repito, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? La incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor. Por ejemplo, según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, ¿qué piensa Dios en relación a la fe, a la vida de fe en la cual nosotros debemos vivir? Jesús lo conocía perfectamente. Conociendo Jesús los principios en relación a la fe, lo reprendió y le dijo, porque Jesús estaba escaso como a 3 metros y escuchó lo que le dijeron a Jairo. Lo mismo que Jairo escuchó, lo mismo escuchó Jesús. Jairo se llenó de temores,
pero en Jesús había fe. Dos polos opuestos, dos hombres con dos características diferentes. Jairo lleno de temores, Jesús un hombre de fe. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando escuchó lo mismo que Jairo escuchó? ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Jairo, no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue, no le añadas a tu fe temor. No le añadas a tu fe temor. Cuando tú crees algo en lo que Dios ha dicho en su palabra, en las promesas, en las bendiciones, en tu herencia, en tu legado, en quién tú eres, en qué tú tienes y qué tú puedes en Cristo Jesús, cuando tú depositas la fe en eso, en lo que está establecido en su palabra, que te pertenece a ti, desde el punto de vista posicional, para que se haga una posesión en ti, cuando tú depositas la fe en eso, pues el diablo va a apretar, va a venir en contra de ti, él va a acentuar la tentación y el ataque para que vivas a través de por las circunstancias. Pero de Jesús le dijo a Jairo, que te dice a ti, no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue, no le añadas a tu fe temor. Dice el texto, eso está escrito en Marcos 5, 35, 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús luego que oyó, un hombre que tenía un oído afinado a los principios del reino, no a las circunstancias de la vida. Cuando oyó lo que le decían a Jairo, dijo al principal de las sinagogas, Jairo, no temas, cree solamente. Esa palabra, cree solamente, gramaticalmente indica, no le añadas a tu fe temor. No le añadas a tu fe temor. Tuviste fe cuando me fuiste a buscar. Mantén esa fe. Pulmones, consistencia, perseverancia. No desmayes. Mantente en la fe y vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Jairo mantuvo la fe. Llegó Jesús a la casa de Jairo, sacó a las plañideras, a los que cantaban, a los que lloraban, se entró con gentes que creían en su ministerio, solamente entró con 3 de sus discípulos, y dice la Biblia que dijo Tabita Cuni, levántate, y la niña se levantó, y sencillamente le dijo a su padre, dale de comer. Así de sencillo, porque Jesús tenía un oído muy afinado en relación a la fe, no andaba por temores, no andaba por lo que oye, por lo que ve, por lo que siente. Los sentidos físicos de Jesús estaban alineados a los principios del reino. Y esto es lo que te va a permitir a ti no darle lugar en tu vida el temor, sino la fe. El otro ejemplo. El Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrantados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Óigame, Jesús se da cuenta que Jairo no tenía fe por causa del temor. Jairo, no temas, cree solamente. Eso de que no temas, que cree solamente, podemos ver el contraste que hay entre la fe y el temor. Aquí, en el relato que vamos a leer, que está en Mateos 8, 23, 26, podemos darnos cuenta que Jesús se da cuenta que los discípulos no tenían fe, era por el temor en el que ellos estaban sumergidos. Dice el texto así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién? Jesús. Porque el que tiene fe descansa, duerme, no tiene problema con tempestad ni con nada por el estilo. Duerme, descansa en los brazos de Dios. Jesús dormía, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él, Jesús, quien dormía y que lo despertaron, les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Óigame, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Oiga el contraste entre la fe y el temor. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Cómo supo Jesús que ellos no tenían fe? Por el temor en la que estaban sumergidos. ¿Vio? Mateos 8, 23, 26 está escrito eso. El otro ejemplo,
según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro, producto del temor, al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el fuerte viento. En Mateos 14, 28 y 32 está registrado esto. Observe el contraste entre la fe y el temor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro pudo haberle respondido: Señor, tuve temor. Porque el texto dice que al ver las olas tuvo miedo. A lo que tuvo miedo, pues dejó de creer. A lo que dejó de creer, por ende entró en dudas. A lo que entró en dudas, empezó a sumergirse. Es cuando clama y Jesús lo toma y lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste duda? ¿Por qué dudaste? Le pudo haber respondido: Señor, tuve temor. Entonces, una de las cosas que te indica que en ti hay fe, es que nada de lo que te diga en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo que en ti hay fe. Te lo vuelvo a repetir. Una de las cosas que te indica que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo que en ti hay fe. El conocido predicador apóstol de la fe, lo llamaban así, Smith Wigglesworth, el llamado apóstol de la fe, dijo: el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Repito, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Gossett, el escritor del libro Cómo vencer el temor, dijo, cito: darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó: el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios en la vida del creyente para ver resultados. Según 1 de Juan, el capítulo 4, verso 18, dice que el temor lleva en sí castigo. El temor trae sus consecuencias, todas negativamente. El temor trae sus consecuencias, trae consecuencias negativas. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El texto dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación por causa de lo que yo temía, por causa del temor, dice el texto. Eso está en Job, el capítulo 3, verso 25 al 26. Vuelvo a repetirlo porque me gusta mucho este principio que quebrantó Job y que está ahí en el libro de Job y que debemos aprender de eso. Job dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo más temía, eso me ha acontecido. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz o no tuve paz. No me aseguré ni estuve reposado en los regazos de mi Padre, ni confié en mi Dios, sino que me llené de temores. No obstante, me vino turbación por causa de los temores, porque no le di lugar a Dios para que Dios operara a través de la fe. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. La única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Alguien dijo: el temor tocó a mi puerta, la fe le contestó, pero nadie respondió. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducirlo hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad desconfianza, la desconfianza incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda preocupación,
la preocupación, afán, el afán, la ansiedad, el desasosiego, inestabilidad, la inestabilidad, confusión, la confusión, angustia, la angustia, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, probablemente problemas estomacales, tales como úlceras, gastritis y finalmente hasta la muerte. Todo lo que produce el temor. La fe produce gozo, paz, confianza, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar y descansar en los brazos de nuestro Dios. Eso tenemos que tenerlo por delante. Nunca vivir una vida en temores, porque los temores te van a conducir a las dudas, a las ansiedades, a las preocupaciones, al afán tenso, y puede hasta producirte la muerte por posibles enfermedades que pueden venir a ti, porque baja las defensas, aumenta la presión y el ritmo cardíaco aumenta, y eso puede producir hasta muerte en ti. ¿Ok? En nuestra próxima clase vamos a ver qué produce en el creyente, qué produce temor en el creyente y no le deja vivir en paz, en nuestra próxima clase. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.